Ciudadanía sexto. Identidad virtual. Hoy estamos llegando a la cuarta sesión con nuestro tema identidad virtual. Recordemos un poco los pasos que hemos venido siguiendo para que no perdamos la conexión entre una y otra sesión y podamos ver el conjunto de nuestro proceso. En una primera sesión nos acercamos a los saberes previos y a la exploración, y para hacerlo acudimos a nuestro libro en la página del índice. Allí, cuando nos presentan el tema, nos presentan también unas frases que nos van a aproximar a ese mismo tema. Por eso están allí en el índice, para que al leer el tema, el título del tema y estas frases, nos hagamos una idea de cómo se va a ir desarrollando ese tema. Y digo que nos hagamos una idea porque la importancia allí y del ejercicio que yo propongo es que se despierte en ti la imaginación, los recuerdos, los conocimientos, incluso llegar a algunas emociones, a algunas anécdotas, para que desde allí podamos empezar a construir nuestro conocimiento. En esa ocasión, pues las frases que nos presentaron fue la creación de otro yo, que a mí particularmente me hizo volar la imaginación. Los imaginarios relacionados con la identidad virtual, es decir, qué piensa la gente sobre lo que es la identidad en este mundo virtual. Y luego la convivencia y los conflictos en el ciberespacio, algo así como la vida real en la vida virtual. En el segundo encuentro, en la segunda sesión de estructuración y práctica, nosotros nos aproximamos ya a la parte del libro donde encontramos las lecturas y sus actividades. Estas lecturas siempre son de un contexto particular, de un caso muy particular, independiente de los demás, que es el que nos ayuda a contextualizar el conocimiento que venimos construyendo. Y a través de las actividades que acompañan a los grupos de lectura, y digo grupos de lectura porque tienen un título y unos subtítulos, y nos podemos dar cuenta de ello por el tamaño de las letras, que también tenemos que aprender a identificar como parte del mensaje de la organización de un texto, y en este caso de nuestro libro. En las actividades tenemos 4 tipos de actividades que allí nos las presentan con los verbos, con las expresiones verbales: comprende, opina, relaciona y aplica. Siempre después de cada lectura está comprende, porque ese ejercicio, esa actividad, lo que busca es comprobar la comprensión que has tenido de la lectura, es decir, si has prestado atención a los elementos de la lectura, si los has comprendido. Luego, con las actividades de opina, te han pedido que con base en lo que has comprendido, opines. No simplemente que empieces desde cero, sino que tengas en cuenta lo que acabas de comprender, para que esa opinión sea una expresión en relación con el conocimiento que ya tienes. Luego aparece la actividad relaciona. En esa actividad relaciona, a veces se trata de elementos internos de la lectura para que encontremos precisamente relaciones, interacciones entre elementos que pueden estar dispersos en la lectura y que al tenerlos juntos nosotros podemos
comprender con mayor profundidad aquella lectura, aquel contexto, aquella situación que nos han presentado. De tal manera que no nos quedemos con lo general, sino que aprendamos a ver detalles que en una primera lectura posiblemente se nos hayan pasado por alto, o que si tratamos de contarle a alguien de qué trató el contexto o la situación, la historia que nos presentaron, se nos olviden elementos importantes. Luego viene la actividad aplica, en que ya no se trata de estar encerrados en la historia que la lectura nos presenta, sino que aquello que hemos analizado y comprendido con base en esa historia, lo podamos también llevar a otras historias, a otros contextos, a otras situaciones. Esa aplicación es una manifestación del conocimiento que nosotros hemos ido construyendo casi sin darnos cuenta en los pasos anteriores. En la tercera sesión, que fue la anterior, hicimos 3 ejercicios, también apoyados en nuestro libro. El primer ejercicio consistió en la propuesta de la sección en la red. En esa sección nos orientan para que hagamos 2 cosas: una consulta en el ciberespacio, una consulta en la red, y para que aquello que hemos visto o leído lo podamos compartir con una opinión formada, no solo frente a lo que acabamos de ver o leer, sino teniendo en cuenta el proceso de formación que hemos venido realizando desde el índice, las lecturas y las actividades anteriores. Aunque es un cuadrito pequeño en nuestro libro, no significa que esté totalmente aislado del resto del libro. El segundo ejercicio es en la sección Esto dice, en que nos presentan las ideas de un personaje experto en algún tema o algún documento bastante importante, y desde el cual normalmente nos lanzan 1 o 2 preguntas, actividades para que nosotros realicemos. Y el tercer paso de esa transferencia, de ese salir de ese primer lecturas a un contexto mucho más amplio que podríamos llamar el de la vida, nos están pidiendo que tomemos conciencia, que construyamos, que reconstruyamos y sobre todo que expresemos lo que estamos entendiendo por algunas palabras, algunas expresiones a las que nos hemos venido refiriendo a través de las lecturas, a través de las actividades del libro, a través de la consulta en la red y a través del ejercicio Esto dice. Y esas expresiones, en el caso anterior, que de la sesión anterior, para recordarlas, son las del ciberespacio, el espacio cibernético que podríamos llamar en general la red, el perfil de usuario, que es casi que mi tarjeta de identidad en cada uno de los servicios en que me piden que me identifique, mi carnet de estudiante diríamos también, la realidad social virtual, que como realidad social nosotros la tenemos en nuestra vida, pero también creamos una realidad social en ese mundo virtual que es la red, el internet. Luego las redes sociales, que también son propias de la vida, las relaciones sociales que tenemos, los contactos, los conocidos que tenemos, y cómo estas realidades y relaciones que nosotros vemos y vivimos en la vida diaria
también son copiados por el mundo virtual en Internet. Luego tuvimos la comunidad y la comunicación virtuales. Creamos varias comunidades, casi que cada servicio de Internet, cada red social es una comunidad, y en ellas, dependiendo de su perfil, de sus categorías, de los intereses de la red social, pues tenemos una comunicación en medio de ese mundo, o incluso se utiliza también el continente virtual. Y muy importante, los riesgos y las ventajas de la interacción virtual. Aunque hay muchísimas ventajas, no hay que perder nunca de vista los riesgos, porque a pesar de que yo esté sentado en mi casa, encerrado en mi casa, ese mundo virtual me saca de esa privacidad y deja mis datos, mis acciones, mis imágenes, mi voz, las de mi familia, las de los lugares donde estoy, las deja allá en ese mundo virtual y no las puedo recuperar tan fácilmente. Pierdo el control porque en algún momento alguien puede tomar esa información. Entonces, siempre hay que tener cuidado con los riesgos. Es algo que hemos venido trabajando a lo largo de estas sesiones, y en el colegio siempre a inicio de año recordamos esta situación. Hoy llegamos a la cuarta sesión, la valoración. Y no se trata de seguir conociendo cosas de afuera, asuntos de afuera, situaciones de afuera, sino que hagamos una mirada hacia nosotros mismos, algo así como mirarnos en el espejo y darnos cuenta de qué es lo que ha pasado con nosotros, de cómo estamos nosotros frente a toda esa situación, esos contextos, esas historias que nos ha venido presentando nuestro libro. Por eso el primer paso está en la parte final de nuestro tema, en esa sección de preguntas que se llama Mi compromiso. Allí hay un grupo de pequeñas preguntas, una encuesta que dice me evalúo, y es para que tú revises tu manera habitual en la cual te manejas en este mundo de la identidad virtual, de las redes sociales. Si estás teniendo en cuenta los riesgos que se viven allí. Y en el segundo paso, que es el último que se encuentra en el libro, en este tema, siempre se llama a partir de ahora, es decir, tu compromiso. Fíjate que el compromiso no sale de unas ideas generales, sino de una evaluación. Y siempre tenemos nosotros que buscar ser razonables, usar nuestra razón para evaluarnos y para proyectar nuestra vida. Igualmente, en nuestro cuaderno proponemos la parte de la autoevaluación a través de 3 preguntas, y utilizamos los colores del semáforo para recordar y simbolizar un poco también cuál va a ser nuestra actitud en esta autoevaluación. Entonces, con el color amarillo nos dice espera, haz una pausa, y esta pausa es para reflexionar. Y por eso hoy la pregunta que lanzamos frente al espejo, diría, es ¿cómo evalúas tú tus actitudes en tu identidad virtual, en las diferentes redes, en la comunicación, en tus perfiles de usuario? Y acuérdate que allí hablé no tanto de lo que escribes, sino de que tengas claridad de que debe ser un perfil de usuario, de lo que debe ser únicamente público,
que a tu edad son muy pocas cosas. El resto debe quedar en privacidad, en el manejo familiar. Luego, con el color verde, teniendo en cuenta esas evaluaciones, tanto la que acabas de hacer en el libro como la respuesta a la pregunta de color amarillo, se te pregunta, para mejorar, ¿qué debes hacer? Porque aunque tu evaluación y autoevaluación sean buenas, y espero que así sea, siempre tenemos la posibilidad de mejorar, de ser cada vez mejores personas y también mejores personas en el uso de estas redes sociales y en la participación de estas comunicaciones y comunidades virtuales. Y también mejorar el uso de las ventajas y prevenir los riesgos. En la tercera pregunta, señalada con el color rojo que nos recuerda como en el semáforo parar, es con el propósito de mejorar. Con ese propósito de mejorar, ¿qué debemos evitar? ¿Qué debes evitar tú? Teniendo en cuenta los casos que se te han presentado, las comprensiones, relaciones y aplicaciones que has propuesto tú, las situaciones que nos presentó el libro en esa conexión a la red, el pequeño fragmento de un documento, en este caso de un experto sobre el manejo del conflicto, y aquellas ideas o conceptos que hemos manejado en la sesión anterior. De tal manera que en estas tres preguntas estamos sintetizando todo el conocimiento que hemos adquirido, esa reconstrucción del conocimiento. Recuerda que este tipo de asignaturas no se trata de estudiar cosas que están por fuera de nosotros, de aprender unos conceptos, sino sobre todo de revisarnos nosotros para formarnos para nuestra vida, para seguirnos formando para nuestra vida, y por eso siempre terminamos nuestros temas con el proyecto de vida, que son precisamente esas preguntas con las que hemos terminado. Hoy también vamos a pasar a hacer los siguientes elementos de inicio de nuestro próximo tema. Ese tema es el ciberacoso o ciberbullying. Y como siempre empezamos con los saberes previos y la exploración. En esta oportunidad es preguntarte qué entiendes en este momento por ciberacoso. Esa parte final la conocemos bien y de alguna manera, relacionándolo con el tema anterior, puedes entender la primera parte, ciberacoso. Y luego tenemos la O, que nos indica dos posibilidades: o lo que tenemos antes y después son lo mismo, o son dos situaciones diferentes. Entonces tenemos ciberacoso o ciberbullying. ¿En qué sentido pueden ser lo mismo? O ciberacoso y ciberbullying como si fueran cosas diferentes. ¿Cómo lo estás entendiendo? Y luego en la exploración tenemos las tres preguntas. ¿En qué consiste ese ciberacoso? ¿Cómo lo entiendes ahora? ¿Tienes ejemplos que te sirvan para definirlo? Luego, los actores que hacen parte de este ciberacoso no son los artistas de televisión ni de cine, sino las personas que intervienen allí. ¿Cómo las podríamos caracterizar? ¿Qué papel hacen? ¿Cuáles son sus acciones o sus actitudes? Y finalmente, muy importante, ¿es posible prevenir el ciberacoso? Si se da, ¿es que se tiene que dar, o por el contrario podemos realizar
nosotros acciones, tener actitudes, maneras de pensar que puedan prevenir el ciberacoso? Esas son las inquietudes que dejamos para que respondas en esta primera parte de este nuevo tema. Por consiguiente, recuerda primero responder en tu cuaderno y ahora sí, junto con las actividades finales de nuestro tema anterior, pasar a la prueba e informar de lo que has pensado y lo que has escrito. Hasta el próximo encuentro.